Hoy vamos a hablar de la preparación previa que requiere una partida. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. Bueno, antes que nada, ¿habéis visto la cantidad y la calidad de las semillas de aventura que los culpables estáis poniendo en los comentarios del vídeo del concurso? Estoy súper contento y súper agradecido por la participación que estáis teniendo. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad. No sé cuándo vamos a hacer el sorteo en directo, no sé el día exacto, pero sí que va a ser pasado el 10 de marzo y no muy pasado el 10 de marzo, ¿vale? Con lo cual, si tenéis alguna idea de aventura que os quede por poner, ponedla ya. Y los que no estéis poniendo ideas de aventura, por favor, pasar a votar estas ideas, porque hay ideas muy buenas, ideas muy interesantes y se merecen un me gusta. Así que pasaros por el vídeo a rapiñar ideas y a apoyar a los autores que las están publicando. En fin, vamos al turrón. Hoy voy a hablar de la preparación previa de una partida de rol. Y normalmente ya sabéis que en este canal yo explico lo que yo hago, lo que a mí me funciona. Esto es verdad siempre en todos los vídeos, pero en este vídeo es particularmente relevante, porque la preparación previa de una partida es algo muy personal, es como estudiar. Pues hay gente que subraya todo el libro, hay gente que toma apuntes y hace esquemas, hay gente que se apaña de otras maneras, con lo cual es muy probable que mi manera de funcionar se adapte a un público muy reducido. Con lo cual, a lo mejor este vídeo no es del interés de todo el mundo, pero bueno, era un tema, la preparación previa de partidas de rol, que se tenía que tratar, que además en alguno de los comentarios de otros vídeos nos han pedido, con lo cual vamos a enfocarnos a ello. Hay distintos elementos que pueden considerarse que forman parte de la preparación previa de la partida. Por ejemplo, el más importante es tener todos los elementos que necesitas para la historia preparados para cuando tengas que dirigirla. Yo lo que hago, voy a jornadas a dirigir one-shots con el grupo de creaciones enigmáticas del que formo parte, tengo mis distintas partidas, mis distintos one-shots en carpetas independientes y dentro de esas carpetas tengo todo el material que necesito para dirigir esa historia. De modo que cuando tengo que ir a unas jornadas a dirigir una partida, pues ya me cojo la carpeta de la partida que sea y allí tengo todo lo necesario. Por ejemplo, ¿qué puedo tener en una determinada carpeta? Pues tengo cartas de los PNJs que van a aparecer en la historia. Tengo las fichas de los distintos personajes que van a aparecer en la historia, con su hoja de resumen y su hoja de personaje. Tengo una hoja de resumen para mí, que normalmente ocupa un solo folio, por delante y por detrás, en el cual me resumo los elementos que necesito para esa historia. Tengo información que les voy a facilitar a los jugadores. Tengo mapas que voy a sacar durante la aventura y que a lo mejor vamos a ir rellenando durante la aventura. Todo lo necesario, en definitiva, para jugar esa partida. La preparación previa de una partida dependerá enormemente de muchas circunstancias, del tipo de partida que sea, del tiempo que tengas y las ganas y el dinero que tengas para gastarte en ello y para dedicarle, etc. Yo, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo una campaña de Leyenda de los Cinco Anillos, Ryokowari, y tengo una ciudad llena de escorpiones. Y los escorpiones ya sabéis que llevan máscaras. Y además, cuando interpretas a un escorpión, no es lo mismo interpretar con una máscara puesta que sin la máscara. Con lo cual, yo tengo todo un armario en el cual hay distintas máscaras para representar los distintos escorpiones. Tengo las máscaras que ya he utilizado con otros PNJs y que por tanto no puedo repetir porque ya se han asignado a un PNJ determinado. Tengo las máscaras que pertenecen a un determinado escorpión que aparece en el libro, que es un PNJ importante y que tiene su máscara ya descrita y definida. Tengo máscaras más o menos cutres, ordenadas en función de colores, de estilos, para sacar en un determinado momento. Y también tengo las máscaras más chulas, que estas las tengo aquí guardadas, escondidas, para que nadie les tire Coca-Cola por encima, ni se rompan, ni les pase nada. De los distintos elementos que podemos utilizar para la preparación previa de la partida, uno es la hoja de resumen inicial. Yo en cada una de mis partidas me preparo una de estas hojas resúmenes. El elemento común que suele haber son los nombres de los personajes y de los PNJs. Y una pequeña explicación, o bien de quién son, o bien de cómo debería interpretarlos, o bien de alguna idea importante que en un momento se me puede olvidar. Y también lo puedo ir modificando a medida que dirijo esa partida, ¿no? Si a mí siempre se me olvida que el varón tiene que ser cojo, y nunca lo interpreto cojo cuando aparece en la historia, pues me apuntaré aquí cojo. Y si me sigo olvidando, lo destacaré en negrita para que enseguida me acuerde de que el varón es cojo y de que tengo que interpretar la cojera.
Cada hoja resumen se debe adaptar a la historia que vamos a contar. Por ejemplo, en esta, que es una partida de romanos, tengo el color de los dorsos de las distintas cartas de los penejotas y a qué equivalen. Si son esclavos, si son criados, si son nobles señores. Entonces yo tengo las cartas enfundadas en sobres clásicos para enfundar cartas de juegos de distintos dorsos de colores, y en cada una de ellas pues tengo penejotas, y rápidamente mirando el dorso yo ya puedo ver dónde tengo a los criados, dónde tengo a los esclavos, dónde tengo a los gladiadores, etc. Aparte de los nombres, tanto de los PJs como de los PNJs, lo siguiente que suelo tener es un listado de escenas, a veces tan reducido como esto, acontecimientos flotantes, una serie de cosas que pueden suceder en determinado momento de la aventura, que si la historia se está encallando o está yendo lenta, echándole un vistazo a estos 7 puntos, puedo elegir cuál de ellos podría desencallar el avance de la historia. A veces el esquema es más complicado, una historia que transcurre durante 3 días, pues tengo lo que va a pasar el primer día, el segundo día y el tercer día, siempre sujeto evidentemente a las decisiones que tomen los jugadores, etc. Se puede organizar de distintas maneras y se puede utilizar a veces más de un folio. Yo con un folio trabajo bien para partidas que sean de acción, que tengan un alto componente de improvisación, porque así tengo todo en una hoja que puedo mover y manejarme. Pero si, por ejemplo, estamos dirigiendo una partida de misterio, pues a lo mejor necesito hacerme un pequeño dossier con las 7-8 localizaciones que haya y las diferentes pistas que puedan encontrar allí. En ese caso, por ejemplo, yo recomiendo en partidas de misterio que dobléis la indexación de la información y que tengáis indexada la información por localizaciones, pero que también tengáis indexada la información por caso o por elemento a investigar. Por ejemplo, estamos investigando los crímenes de un asesino en serie, entonces los personajes puede ser que digan, pues voy a la comisaría, me cuelo y me reviso todos los archivos que tengan sobre el caso de este asesino en serie. Pues tendremos que tener la localización de la comisaría de policía con toda la información que se puede obtener en la comisaría de policía. Voy al hospital y busco los informes, pues tendremos que tener la información que en el hospital tienen de los distintos asesinatos, por ejemplo. Pero también puede ser que los personajes quieran investigar un determinado crimen, que quieran, voy a investigar qué pasó con esta niña de 16 años que fue asesinada. Entonces es posible que esta niña pues tomara drogas, es posible que sufriera abusos, es posible que haya diferentes informaciones, y esas informaciones no tienen por qué estar en un sitio determinado. Que tomaba drogas pueden saberlo en el hospital, pueden saberlo en la comisaría que tienen el informe del forense, pueden saberlo sus amigas del instituto, puede saberlo su madre, puede saberlo un montón de gente. Con lo cual, yo tengo indexado para ese caso la chiquilla de 16 años que tomaba droga, que sufrió abusos y que le robaron la bicicleta, y esa información se la voy a dar a los jugadores allí donde la busquen. Si van a la comisaría a investigar, pues allí descubrirán estos puntos. Si preguntan a su madre, pues también descubrirán estos puntos. Normalmente la indexación por localizaciones ya sea que te vienen las aventuras, sobre todo si son aventuras prehechas, preescritas. En cambio, la indexación por casos suele ser un poco menos habitual, y no está de más tener ahí apuntado todo lo que pueden llegar a averiguar sobre determinado caso o determinado personaje. Lo siguiente que acostumbro a tener es un listado de nombres propios de la ambientación para improvisar un determinado PNJ en un momento. Esto, si es una ambientación en la España actual, pues no hace mucha falta. Si estás ambientándolo en Estados Unidos, seguramente tampoco, porque nos salen casi con más naturalidad los nombres americanos que los nombres españoles. Pero si estamos haciendo una partida, como veíamos, de romanos, o si estamos haciendo una partida que transcurre en el Japón feudal, pues a veces es bueno tener una lista de nombres a los que poder recurrir. Y no solo de nombres de personas, podéis añadir en este listado lo que consideréis que vais a necesitar para la partida en concreto que estéis dirigiendo. Si a lo mejor estáis dirigiendo una partida de Star Trek, quizá lo que necesitéis sea un listado de nombres de naves estelares. La USS Colorado, la USS Shogun, la USS Nimitz, la USS Eudora, la USS Arcadia, lo que sea, para en un momento determinado que te quedas sin imaginación, dar allí un nombre de una nave estelar de la flota. Si lo que estamos dirigiendo es una partida de cultos innombrables o de la llamada de Tulu o de lo que sea, pues podemos buscar nombres de libros en latín para cuando exploren la biblioteca poder soltarles 4 o 5 nombres de libros en latín. Listados de posadas, listados de ríos, listados de lo que quiera que consideréis que en un momento determinado podéis necesitar improvisar en esa historia. Luego puedo tener otro apartado de cosas que como narrador quiero recordar, quiero intentar aprovechar en esa historia, y si no me lo apunto a veces me olvidaré. Por ejemplo, hay determinadas palabras que quiero utilizar en una descripción o a lo largo de las diferentes descripciones para darle una atmósfera lúgubre al asunto, y que si no las tengo apuntadas a lo mejor no me van a salir en el momento. Entonces yo me apunto allí esas palabras y no lo miro cuando voy a hacer la descripción, sino que le voy echando miraditas cuando los jugadores están haciendo otras cosas, discutiendo entre ellos cuál es el mejor curso de acción. Yo me puedo ir a la hoja y mirar ahí qué palabras me apunté para luego, cuando tenga que hacer la descripción del monstruo, poderlas utilizar, por ejemplo.
O imaginemos que a mí me cuesta interpretar penejotas, pues me puedo apuntar una lista de tics que puedo utilizar para la interpretación de penejotas improvisados, ¿no? Rascarse detrás de la oreja, tocarse así la nariz, o hablar así con la cabeza alta. Entonces todo eso lo tengo ahí apuntado y en el momento determinado puedo ir a mirarlo. También puedo apuntar diferentes consejos de narración que yo quiera acordarme de utilizar en esta determinada aventura. Por ejemplo, a mí a lo mejor se me olvida narrar utilizando los 5 sentidos, porque estoy muy centrado en la acción, en la trama, estoy muy centrado en el aspecto visual y casi nunca explico lo que los personajes oyen o lo que los personajes huelen o la temperatura que notan. Entonces a lo mejor me apunto allí 5 sentidos y cada vez que mis ojos pasan por delante de la hoja ven esa nota de 5 sentidos. Entonces a lo mejor la próxima escena que voy a narrar me acuerdo de decir, pues notáis un frío tremendo o oléis un aroma extraño, y aprovecho ese aspecto que si no se me olvidaría por la costumbre que tengo de no utilizarlo simplemente. A lo mejor en la hoja de resumen me apunto también alguna regla específica. A lo mejor en esta aventura va a haber una persecución con motos de agua y hay unas reglas específicas en este juego para persecuciones con motos de agua. O a lo mejor alguien va a usar una motosierra. Pues yo tengo ahí apuntado el daño de la motosierra, cuántos ataques tiene por turno, lo que sea. No se trata de hacer un resumen de las reglas, de poner ahí todas las armas, todos los animales, todos los bichos, porque no va a caber en la hoja de resumen. Pero aquellos elementos a los cuales no estamos acostumbrados o que siempre me olvido, me tengo que acordar de hacerles tirar cordura cada vez que lanzan el hechizo de no sé qué. Pues eso a lo mejor me lo apunto allí también para que me sirva como recordatorio. Luego puedo tener un dossier aparte o las tablas del narrador para tener allí apuntadas todas las características de los monstruos o todas las características de las armas o los resúmenes de reglas. Pero sí que en la hoja de resumen puedo apuntarme aquellos 2 o 3 puntos que a mí a lo mejor se me olvidarían si no. Y finalmente también a lo mejor elementos específicos de la ambientación de esa aventura que puedo necesitar explicar a los jugadores. A lo mejor los jugadores se van a infiltrar en la secta del Amanecer Dorado. Entonces yo necesito saber qué rangos tiene la secta del Amanecer Dorado, el Caballero del Vacío, el Sumo Sacerdote de la Infinidad Crepuscular, lo que sea, y cada uno de estos rangos a lo mejor pues uno viste con una toga que es dorada con borlas azules, el otro viste con una toga roja y una máscara de ciervo, el otro viste con un birrete de 3 puntas, lo que sea. Entonces yo ahí en esa hoja de resumen a lo mejor tengo apuntados los 7 rangos que hay en la secta del Amanecer Dorado y cómo se los identifica para poder trabajar sobre esa ambientación y que parezca que la ambientación fluye a su alrededor porque la domino mucho, porque la tengo ahí apuntada, ¿no? Que la aventura transcurre en Hogwarts y vamos a hacer una cosa de Harry Potter, pues a lo mejor me tengo apuntado qué horarios tienen las diferentes clases de magia y qué profesor es el que da las diferentes asignaturas mágicas para en un momento determinado poder utilizar esa referencia de forma rápida. ¿Que estamos contando una historia de Star Trek? Pues a lo mejor tengo ahí apuntados cuáles son los distintos tipos de naves de la Flota Estelar, la Miranda, la Over, la Excelsior, la Galaxy, para saber pues qué tamaño tienen, cuál es más grande que otra, cuál se dedica a la ciencia y cuál se dedica a la investigación, a la guerra, a lo que toque, ¿vale? Información propia de la ambientación que creáis que vais a necesitar para esa aventura. Puede ser que sea una aventura que hayáis escrito vosotros mismos, puede ser que sea una aventura que hayáis comprado. En el caso de que sea una aventura que hayáis comprado, mi consejo es leerla 2 veces. La primera cuando la compras, porque te hace ilusión, te la lees y te das cuenta de si esa aventura te va a servir o no te va a servir para llevarla a tu grupo de jugadores, si es un bodrio de aventura o es una aventura muy guay, si te va a requerir más tiempo o menos tiempo. La primera lectura siempre es en el momento de comprarla. Y la segunda lectura es previa a dirigirla. Antes de dirigir la partida, yo recomiendo volver a leer íntegramente toda la aventura. Y si la aventura es muy extensa, leer un poco por encima el argumentario general de toda la aventura y concentrarse en el episodio, en el módulo que vamos a narrar en esa sesión determinada. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así? Lo primero es que leerse 2 veces la misma historia seguida es como aburrido, ¿vale? Lo segundo, si espaciamos las 2 lecturas, entre la primera lectura y la segunda lectura se nos van ocurriendo cosas. Se nos va ocurriendo, este PNJ que es el director de la escuela, ¿cómo lo voy a imitar? Pues voy a utilizar al conserje de mi facultad, que era un tío muy peculiar y que tenía estos tics, y voy a hacerlo así. A esta escena que a lo mejor queda floja, ¿cómo la podría redondear? Pues podríamos hacer que aquí aparecieran unos escorpiones gigantes que... Tú vas, y esto no lo haces de una sentada, esto te va pasando a medida que tú vas viviendo tu vida y vas caminando por los sitios y ves a un tío en el metro que tiene una actitud determinada y dices, hostia, este tío me va a salir perfecto para el profesor de pociones, por ejemplo. Entonces, si espaciamos la lectura, tenemos un tiempo en el cual nuestro subconsciente va preparando, va asentando las cosas y en una segunda lectura lo que hacemos es acabar de encajar esas piezas del puzzle y estamos listos y preparados para dirigir la aventura a nuestros jugadores.
Lo siguiente son los ensayos. Los ensayos pueden formar parte de la preparación previa. Hay cosas que es mejor si las ensayamos un poco, que no requiere tanto tiempo y que da un resultado bastante espectacular. Leer un texto durante la partida tira mucho para atrás. Eso de la habitación rezuma podredumbre y vosotros... Oh, no, mejor que, aunque no salga exactamente como está escrito, intentéis parafrasearlo. Y si habéis tenido tiempo de ensayarlo y de pensar cómo vais a hacer las pausas, cómo vais a hacer la narración, la habitación rezuma podredumbre. Las paredes están desconchadas y parece que alguien ha vendido todos los cuadros para ganar algo de dinero y pagar, ni que sea... Toda esa narración que habéis ensayado llega mucho mejor a los jugadores y los jugadores empiezan a... ¡Hostia! Esto va en serio. Se meten en la historia y te dan un voto de confianza, que es una de las cosas que estamos buscando, de las que ya hemos hablado, la confianza que los jugadores tienen que depositar en el narrador para decir... Me lo voy a pasar bien, voy a meterme, voy a invertir emocionalmente en esta narración porque aquí me lo voy a pasar bien. Eso, la introducción, por ejemplo, que es uno de los elementos que sabéis que va a estar allí, es mejor tenerlo preparado y ensayado. Es muy triste el... Bueno, pues llegáis bueno, estáis... o sea, os conocéis todos, ¿vale? Sois todos... o sea, todos os conocéis... y bueno, y estáis, representa que estáis juntos en la posada, ¿no? Y entonces viene un tip. Joder, tío, cúrratelo, ¿no? La tormenta y los relámpagos iluminan la noche mientras os calentáis alrededor de la fogata de la taberna. Cogéis vuestra jarra de cerveza y bebéis un sorbo, pensando en la mala suerte que habéis tenido, en el poco dinero que os queda para acabar de pasar el año y cómo pasaréis hambre si no conseguís algún trabajo rápido. Entonces, oís ¿vale? Una introducción que al menos nos coloque un poquito dentro de la historia. Hay elementos de la historia que tenemos 100% seguros, que son la introducción, pero hay otros elementos que a lo mejor solo tenemos seguros en un 90%, en un 80%, pero eso es bastante. Y lo mejor sería que también los ensayásemos, porque entonces podremos darle a la aventura un toque mucho más dramático. Por ejemplo, la confesión del malo. La confesión del malo se va a acabar produciendo. A lo mejor no sabéis dónde se va a acabar produciendo. Si va a acabarse produciendo cuando lo tengan encerrado en su celda, si va a acabarse produciendo cuando lo estén juzgando, si va a acabarse produciendo cuando los tiene a ellos atados y les explica cuál era su plan maléfico, pero al final el malo va a explicar su plan maléfico, ¿no? La escena de Algunos hombres buenos de Jack Nicholson. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes soportar la verdad! Porque hay sitios dentro de ti de los cuales no hablas con tus amigotes, en los cuales me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro, y no estoy dispuesto a explicarme ante alguien que se arropa bajo la manta de la libertad que le proporciono y luego cuestiona la forma en que se la proporciono. Ese discurso, eso lo podéis tener ensayado para que cuando el malo salte su perorata, la tengáis un poco preparada y los jugadores se queden ¡wow! ¿De acuerdo? El siguiente elemento previo a jugar la aventura es, y es muy importante, la charla inicial. Que la gente llegue, que si se tienen que ir a buscar un café al bar se lo traigan, que te expliquen cómo ha ido el día, que están hasta los cojones de su jefe, etc. Todo eso es necesario, aunque lleguemos tarde, aunque tuviéramos que empezar la aventura a las 5 y sean las 7 porque nos hemos retrasado por lo que sea, al menos 5 minutitos, 10 minutitos de que la gente se salude y charle son importantes, porque si no, toda esa charla previa, todo ese soltar adrenalina que no se ha producido antes de empezar a jugar y no nos hemos puesto en la mentalidad del juego, va a acabar saliendo durante la partida y nos va a romper la acción. Así que es mejor perder 5 minutos al final que tener 5 interrupciones de 1 minuto en los momentos menos oportunos. Eso calienta el ambiente, rompe el hielo, nos pone in the mood, ¿vale? Nos sirve para ver qué mesa tenemos, tanto si son jugadores nuevos como si son nuestros jugadores de toda la vida. Si estás en unas jornadas y no conoces a la mesa de juego que tienes, pues esa charla previa de hoy, ¿cuánto tiempo ibais jugando a rol y a qué juegos jugáis normalmente y con qué grupo ibais variando? Te da a ti información como narrador en esos 5 minutos para ver a quién le puedes dar qué personaje, cómo tienes que reconducir la historia para que se adapte bien a este grupo de juego que te ha tocado. Y eso es muy interesante, rompe el hielo entre la gente que no se conoce, es complicado meterse a interpretar si no conoces a la gente con la que estás. Y si estamos hablando de vuestros jugadores habituales, pues también te permite ver un poco si Manuel tiene hoy el día tonto o ha tenido una semana divertida, si estos dos están enfadados todavía por lo que pasó el otro día o si ya se han calmado los ánimos y van a poder jugar una partida normal, si Juanito está cansado o no está cansado, nos da toda esa información que nos permite también adaptar la aventura que vamos a contar.
En ese sentido, cuando estamos haciendo una campaña, también es muy informativo si hacemos un poquito de resumen de lo sucedido en la sesión anterior, y no solo por la información que los personajes recuerdan o no recuerdan, que es relevante, sino también por la manera en que lo están viviendo. A veces es más fácil obtener el feedback inicialmente de la sesión anterior que cuando lo preguntas al acabar la partida. De esto hablaremos en un futuro vídeo, pero tú a lo mejor preguntas, ¿qué tal os ha parecido la partida? Ah, muy bien, muy chula, muy de esto. Según cómo sean tus jugadores, si no tienen la confianza para decirte las cosas a la cara, pues a lo mejor esa información no es del todo veraz. En cambio, cuando tú preguntas, bueno, ¿qué sucedió en la... ¿Recordamos qué sucedió en la sesión anterior? No es lo mismo que los jugadores digan, sí, estábamos en la mierda esta del castillo este, que teníamos que ir a rescatar a la princesa otra vez, que se la habían vuelto a secuestrar, y íbamos todos ahí al castillo, que digan, sí, tío, estamos yendo hacia el castillo que habían secuestrado a la princesa, que yo creo que ha sido el jardinero, que en realidad es el hijo del príncipe, pero, ¿vale? Eso es muy diferente. Entonces, esa información te va a dar también cómo está yendo la historia, en qué aspectos se lo están pasando bien, en qué aspectos se lo están pasando mal. Si su actitud es, sí, tío, tenemos que ir a rescatar a la princesa, corta, que la rescaten rápido, que se la encuentren, que ha huido, ¿vale? Porque es evidente que eso no es lo que les apetece jugar. También es interesante en las campañas, o en one shot si queréis, pero en las campañas sobre todo, si tenéis una música, una introducción que podáis lanzar y que marque un poco el final entre la charla esta previa que estamos haciendo y cuando la historia empieza ya de verdad. Entonces es muy importante que antes de lanzar la música ya hayáis aclarado cualquier duda sobre las reglas que hubiera, si diste PX o no diste PX en la sesión anterior, todos los elementos que queden por aclarar, que estén aclarados, y entonces ya lanzamos la música, pam, 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 y todo el mundo durante esos 2 minutos de música se va metiendo en el personaje, se va callando, se van acabando las bromas, y cuando acaba, y tú sueltas el título del episodio de hoy y empiezas a narrar, ya estamos todos metidos en la historia. Bueno, hablando de sonidos que nos marcan algo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que los consejos o ideas que he podido dar son muy personales y que a cada persona le funcionarán unas cosas diferentes, con lo cual, consejo fundamental. Si vosotros preparáis la aventura de una forma que os funciona, no toquéis nada, porque hay gente que se aclara mejor con el papel como yo, hay gente que se aclara mejor con la tablet teniendo ahí en el ordenador las diferentes pestañitas y tal. Yo me vuelvo loco. Cuando hay 2 pestañitas empiezo a no saber cómo activar ninguno de los botones. En cambio hay gente que enseguida con las teclas y con el texto se maneja y tiene 16 pantallas abiertas en el ordenador y se aclaran perfecto. La manera que a vosotros os funcione. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos, difundidlo por las redes sociales, avisad a la gente que estamos haciendo un concurso. Si no os ha gustado, comentar, dadle a no me gusta si queréis, que ya sabéis que mi madre se pone muy contenta con los no me gusta. Si no estáis suscritos todavía, suscribiros. Si tenéis amigos que no están suscritos, suscribiros. Si no se quieren suscribir, les cogéis el ordenador en un momento que no miren y lo suscribís. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.